Y el tema de actualidad precisamente lo abordamos con José Antonio Domínguez. Él fue diputado y ministro de Estado, y queremos hablar con él esta mañana porque conocimos que hace poco, a través de un profesional del derecho, José Antonio Domínguez, participó de el proceso de alegato en el caso de la demanda de inconstitucionalidad en contra de José Raúl Mulino. José Antonio Domínguez, prenda la cámara y el micrófono para entendernos mejor esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos de la Típica, y así podemos establecer la comunicación rápidamente. Buenos días, don José Antonio, cuénteme. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los radioyentes. Definitivamente, el que me ha seguido sabe que soy un luchador contra los actos de corrupción y que quiero lo mejor para el país. Esto no se trata de una persecución hacia una persona, porque en lo personal no tengo absolutamente nada en contra de José Raúl Molino, a quien conozco. Trabajó con nosotros en el gobierno de Guillermo Endara Galimani. Estuvimos gabinete, así que lo conozco como persona y no tengo queja de él como persona. Sin embargo, el hecho de que se le quiera dar a él un puesto que no se ha ganado y que de acuerdo a la Constitución y a las leyes electorales no es correcto, no me puedo quedar callado. Obviamente, en materia electoral, el único responsable, capaz y autorizado por ley para eh, entenderlas y dar una opinión al respecto es el Tribunal Electoral. Pero una cosa es interpretar la ley y otra cosa es modificar la ley. Y obviamente en este caso están modificando la ley. La ley está escrita, no se puede cambiar. Y en este caso no hay chance siquiera para interpretar algo diferente a lo que está escrito. Esa es la norma, está vigente y debe hacerse cumplir. De los tres magistrados, uno salvó su voto y explicó por qué no podía estar a favor de la candidatura de José Raúl Molino. En su opinión, no cumplía con los requisitos. Y violar la Constitución o las leyes electorales para satisfacer las necesidades creadas por el interés personal de una persona no me parece correcto ni aceptable. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo como ciudadanos y si queremos que esto cambie, tenemos que hacer cumplir lo que tenemos hoy por ley y constitución, porque lo contrario, esto sería un tremendo caos y en vez de ir para adelante estaríamos yendo para atrás y cada vez más acercándonos a condiciones nefastas como lo vive hoy Nicaragua, Venezuela, Cuba, y créeme que no es lo que quiero para nuestro país. Sí, se cuestiona precisamente al Tribunal Electoral por no haber en su momento tomado la decisión que tenían que tomar, y esto dejarlo en manos precisamente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted coincide con esto? Por supuesto, yo creo que son los responsables de esta situación caótica electoral que estamos viviendo. Yo no soy abogado, pero si fuera abogado, yo personalmente le hubiera ido a poner una demanda a los magistrados. El que se salva porque hizo lo correcto, pues se salvó, pero a los otros dos una demanda por abuso de autoridad, por extralimitación de funciones, por todo lo que la ley permita. Lamentablemente no soy un abogado, no tengo los recursos para irme a una demanda contra ellos, pero sí, si hay algún abogado en este país honesto, capaz, responsable y sobre todo patriota, debería hacerlo. Y no uno, muchos, porque lo que están haciendo estos dos sinvergüenza es totalmente repudiable. Esto no puede continuar. Ellos no están buscando el bienestar del país. Ellos sabían, y más aún, el señor Ricardo Martinelli sabía perfecto
perfectamente a dónde iba a enterrar al partido RM y al partido País si él continuaba con sus aspiraciones para candidatura presidencial. Nada le costaba ni al partido ni al señor Ricardo Martinelli buscar una alternativa B a otro candidato. Échese para un lado, deje que otro candidato corra, puede ser el de su preferencia, porque el partido RM es de Ricardo Martinelli. Seamos claros, ese partido no es como los otros partidos políticos. Ahí se hace y se dice y se actúa como quiera el señor Ricardo Martinelli. Entonces, él lo hubiera podido hacer de una manera legal, eh, dedicándole la candidatura presidencial al que quisiera, puede ser al señor José Raúl Molino o a su esposa en su momento, para que corriera, en vez de que corriera él, que estaba poniendo en riesgo la participación en la candidatura presidencial de esa alianza. En mi opinión, el responsable, el único responsable de que no deba tener la alianza RM País un candidato presidencial se llama Ricardo Martinelli Berrocal. Ninguna otra persona es responsable. Los demás, sea cual sea el fallo al que lleguen, están haciendo su trabajo, excepto el Tribunal Electoral, quien fue cómplice de esta situación. Ellos debieron en momento oportuno llamarle la atención a la alianza RM País y decirle, señores, si esto llega a este momento y el señor Martinelli queda eliminado porque el fallo se mantiene en firme, ustedes quedan sin candidato. Tienen que tomar medidas, pero se quedaron callados. Ahora quieren sacar la pata. ¿Y cómo? Perjudicando al resto del país. Si tú me dices que aquí hay un 51% a favor de esa candidatura, yo te diría, bueno, al final va a ser la decisión de la mayoría, pero donde haya un 49.999% que no está de acuerdo con la candidatura, pone a los dos magistrados en perfecta violación a la Constitución y son personas que puedes llevar perfectamente a los tribunales y que la juzguen, porque están violando la Constitución y las leyes electorales. Ellos no están siguiendo lo que están llamados a hacer. Señor Domínguez, buenos días. Lisbeth Calescano le saluda. Según su criterio, ¿qué motivó a los magistrados del Tribunal Electoral a validar esta candidatura? Bueno, mira, si nos vamos por los comentarios de pasillo, hay de todo tipo de comentarios, de todo tipo. Y para evitarme un problema legal, yo se lo dejo al pueblo que interprete. Ha pasado antes, sí, muchas veces. Han habido jueces que han tomado decisiones equivocadas porque algo por alguna razón les convino. Bueno, eso puede ser una de las razones por la que estos dos magistrados tomaron esa decisión. Pero no la tomaron, obviamente, para buscar lo mejor para el país. Porque si tomaran la decisión buscando lo mejor para el país, se hubieran apegado total y completamente a las leyes electorales existentes y a la Constitución. Y no tratar de violarla, ni tampoco sobrepasarse tratando de interpretar la Constitución. Viola varios artículos de la Constitución. Mira, el licenciado Carlos Pedrechi, en mi opinión, es una persona extremadamente honesta, capaz, responsable y ha dado muchísima fe en su trayectoria, tanto personal como pública, de la integridad que tiene el licenciado. Y es una persona que no se vende y que no la han podido comprar. Su criterio para mí es de muchísimo peso, muy por encima de muchos otros llamados abogados que bailan al son de la música que le pongan con tal de recibir la plata que ellos quieren o desean. Eso para mí deja mucho que desear, pero es bueno que pase,
porque así puedes conocer a esas figuras. Y el día de mañana, cuando te encuentres en una situación legal, ya tendrás manera de soltar si son o no buenos abogados sobre los que tú debas poner tu futuro en sus manos. Casualmente, Carlos Bolívar Pedrecci ayer presentó sus alegatos en el proceso de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del señor José Raúl Mulino. Nosotros tuvimos acceso al documento y lo publicamos en nuestra cuenta de Twitter. Por acá también yo coincido con lo que dice el señor Domínguez, porque ayer escribía a las 12:54 de la tarde: el único responsable de todo lo que está pasando con el candidato de la alianza RM Alianza es el propio Ricardo Martinelli, que sabiendo que estaba siendo procesado en el caso New Business, insistió en ser candidato presidencial. Martinelli fue condenado en primera instancia el 18 de julio del 2023 por la jueza Valoísa Martínez. Las elecciones primarias de los partidos políticos estaban contempladas entre el 1 de junio y el 31 de julio, o sea que tenía tiempo todavía para hacer una elección primaria antes del 31 de julio y que se produjera el nacimiento de una nueva figura presidencial por parte de su colectivo político. Muy bien pudo haber replanteado su propuesta electoral, pero eso no fue todo, ya que puso a la señora Marta Linares de vicepresidenta y luego la quitó de la noche a la mañana para poner entonces a José Raúl Mulino. Ahora el país está en la incertidumbre provocada por la terquedad de este caballero que de todas maneras quería ser candidato presidencial y nos tiene en este sobresalto. Esto no es culpa sino de él inicialmente y ahora queremos, el señor Domínguez, dictarle pautas a la Corte Suprema de Justicia y decirle: no haga nada, crúcese de brazos, ignore la demanda de inconstitucionalidad. La Corte, en una democracia, tiene con responsabilidad el día que tenga que hacerlo, luego de cumplir con todos los tiempos necesarios, que anunciar su decisión, sea a favor o en contra de la demanda de inconstitucionalidad, señor Domínguez. Álvaro, el señor Ricardo Martinelli Berrocal nunca consideró la posibilidad de que hubiese otro candidato, porque él, asesorado por su equipo legal, le decían: hey, este fallo de la Corte de mantenerte la sentencia no va a ocurrir antes de las elecciones, así que vas a poder ser electo presidente y después saldrá, y ahí tendrás un tiempo para maquinear lo que tú quieras hacer. Esa era una de las razones por la que Ricardo no soltó el cargo. Y ahora tiene que pagarlo todo un país. Eso es irresponsabilidad. Fíjate tú hasta dónde está llegando la desidia, dejadez e irresponsabilidad de dos de los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Qué pasa con esos candidatos independientes que lograron la cantidad mínima de firmas necesarias para poder correr como candidatos presidenciales? Y por no ser de los tres que más firmas tenían, no pueden correr. Esos sí hicieron todo de acuerdo a la ley, cumplieron con cada uno de los requisitos que exige la ley, el Tribunal Electoral y la ley electoral, pero ellos no pueden correr. Y el señor X, porque no es contra el señor Mulino, el señor X, que fue nombrado de a dedo, él puede ser candidato a presidente. Más allá, fíjate hasta dónde se va la interpretación del Tribunal Electoral. Hoy, ¿qué debía haber sido el señor Mulino si el señor Martinelli no hubiese sido eliminado? Él sería un candidato a vicepresidente, no un candidato a presidente. Y la ley dice que el vicepresidente, no el candidato a vicepresidente, suplirá al presidente en caso de ausencia o de muerte. Ellos quieren interpretar ahora
que ese candidato a vicepresidente puede suplir al presidente. ¿Pero qué presidente? Es un candidato a presidente. Ni siquiera es presidente. ¿Cuántos candidatos a presidente hay hoy? ¿Cuántos candidatos a vicepresidente hay hoy? Ellos están escogiendo. Eso lo va a decidir el Tribunal Electoral por encima de la ley y de la Constitución. Por otro lado, la Constitución te exige que la candidatura para las elecciones vaya en una papeleta el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente, que serán electos el mismo día y tomarán posesión el mismo día. Entonces, ahora el Tribunal Electoral tiene el poder, el peso y todo lo que ellos se les ocurra para pasar por encima de la Constitución. Es eso. Eso no puede ser. Y repito, no es nada en contra de la persona, es en contra del hecho que quieren imponer, que está mal. Así fuera José Antonio Domínguez el candidato, estaría yo en contra. No importa qué nombre tenga ese candidato, hay que estar en contra porque hay una clara violación a las leyes electorales y a la Constitución Nacional. Si no, ¿para qué están? Y ahora, después del decreto emitido por el Tribunal Electoral, lo único que queda, la única forma de ir en contra a eso, y por la Constitución, es a través de una demanda de inconstitucionalidad. Eso no hay otra. Y aquí se espera que los magistrados de la Corte Suprema actúen en completo apego a las leyes y a la Constitución. Y ayer comentábamos aquí en el noticiero, señor Domínguez, que al culminar la fase de alegatos, que es mañana, era necesario que quizás la Corte se declarara en sesión permanente por la importancia del tema. ¿Qué le parece? Yo creo que lo van a hacer, ellos no tienen alternativa. Si de verdad quieren darle muestra al país de que quieren hacer lo mejor por el país y tratar de sacar de este sosiego al pueblo panameño, tendrán que hacerlo, ponerse en sesión permanente y tratar de sacar su fallo lo antes posible. Eso deben hacerlo. ¿Cómo ve las cosas, para terminar, señor Domínguez, en el escenario político actual? Ya, no he cambiado mi opinión, la mantengo. Los políticos de ahora, tanto los que se llaman independientes como los que están en partidos, han dado claras muestras de tener un pero muy poco interés en resolver de verdad el problema del país. Este no era un momento para pensar en quién se montaba en el cargo de presidente. Lo he venido diciendo y lo repito. Este era un momento para unirse, lograr la victoria y recuperar el país que cada vez cae más en las manos de la corrupción. Estamos a punto de llegar a un punto de no vuelta atrás. Y si eso sucede, mira, lo que viste que pasó en Venezuela va a suceder en Panamá. Va a suceder. Eso no lo vas a poder impedir. El nivel de corrupción que estamos viendo ha llegado a unos niveles que prácticamente solamente a través de armas y guerra vas a poder retirar a los corruptos del poder. Y yo no creo que los panameños queramos tener que llegar a esas condiciones. Tenemos la oportunidad, la hemos tenido y la estamos desaprovechando. Lo dije y lo sostengo. Aquí el que tiene el poder es el pueblo panameño. El pueblo panameño decide tomar una línea. Lo puede hacer, no importa cuántos partidos y cuántos candidatos haya. El pueblo panameño tiene en sus manos el poder de rescatar este país. Lamentablemente, en vez de poder lograrlo a través de una gran alianza entre los partidos y los independientes para poder unificar criterios, ir en conjunto para lograr una constituyente que podamos reformar completamente la Constitución y cambiar todas las aberraciones que hay, igual que en las leyes, hemos desperdiciado esa oportunidad. Y cuando eso sucede, la pregunta es, ¿quién creen ustedes que aprovecha el momento?
¿Lo aprovecha la honestidad o la aprovecha la deshonestidad? Bueno, corrupción y cinismo, porque ya hacen las cosas y no les importan las consecuencias, no les importa absolutamente nada. Y se celebran. Y la celebran, exactamente. Bueno, gracias, señor.